Para nosotros es muy grato que sea el presidente de la República quien dé apertura a este foro con sus palabras de bienvenida para todos ustedes. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. Muy buenos días a todos, señor presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, señor presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, señor vicepresidente de la República de El Salvador, Óscar Ortiz, señor presidente del Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, Carlos Alberto Cardona, señor director ejecutivo de la Organización Internacional del Café, José Sete, señor gerente general de la Federación, Roberto Vélez, señores ministros, jefes de delegación y embajadores de los países participantes en el primer Foro Mundial de Productores de Café, señores ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, señor alcalde de Medellín, doctor Federico Gutiérrez, señores representantes de los diferentes gremios, invitados especiales, senadores, representantes. Un saludo especial al profesor Jeffrey Sachs. Gracias por estar con nosotros. Amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Qué honor y qué privilegio tener aquí reunido literalmente al mundo del café. Es una fortuna y una gran responsabilidad ser anfitriones de este gran foro mundial de productores de café. Semejante evento no podía celebrarse en otra parte. Si por algo nos han reconocido en el mundo desde el siglo pasado, si hay algo que nos haya identificado en cualquier rincón del planeta por décadas, es el café colombiano. En un plano más personal, el sector cafetero ha sido determinante en mi vida pública, incluso antes de dedicarme al periodismo y mucho antes de incursionar en la política. Mi primer trabajo fue con la Federación de Cafeteros. De ahí, al poco tiempo, pasé a ser representante de Colombia ante la Organización Internacional del Café. Estuvimos con el hoy director ejecutivo, el señor Sete, hace muchísimos años allá. Y desde ahí tuve la oportunidad de empezar a aprender tantas cosas que luego me serían útiles. Desde la realidad del campo cafetero en todo el mundo, la tenacidad de la gente que trabaja el café, hasta la importancia de la negociación. En Londres lo que hacíamos siempre era negociar, del diálogo, de la concertación. Luego, como ministro de Hacienda, como ministro de Defensa y como presidente, he seguido trabajando con la Federación de Cafeteros en favor de los cafeteros, para superar momentos difíciles, para abrir ventanas de oportunidades. Ocurre además la feliz coincidencia de que estamos celebrando 90 años, 90, de la Federación Nacional de Cafeteros, una institución que ha sido descrita de muchas formas. Una de ellas es como la ONG rural más grande del mundo. A la Federación los colombianos no solo le reconocemos su aporte al desarrollo económico y social de nuestra querida patria, sino también, y ustedes coincidirán conmigo, valoramos su liderazgo internacional desde hace mucho tiempo. Y prueba de ello es la realización de este gran foro. Recuerdo muy bien en los años 70 cómo de todo el mundo venían a Colombia a ver cómo era que trabajaba la Federación, cómo era que los cafeteros de Colombia tenían una calidad de vida y un bienestar muy por encima del resto del sector agrícola. Y eso era la institucionalidad que Colombia había logrado tener para proteger su
primer producto de exportación, que era el café. Y en buena hora nos reunimos los países productores de todo el planeta para hablar y ojalá avanzar sobre los principales desafíos que se nos presentan. Permítanme hacer referencia a dichos desafíos de la misma manera en la que ustedes han sabido agruparlos temáticamente: adaptación al cambio climático, sostenibilidad económica y desarrollo rural y social. En materia de adaptación al cambio climático, la producción de café permite ilustrar de forma excepcional los retos y las oportunidades del café y del sector agropecuario. El calentamiento global, lo sabe muy bien el profesor Sachs, afecta principalmente a los países que estamos en la zona del trópico, justo en la franja donde se da el cultivo del café, que es, y hay que recordarlo siempre, sustento para 25 millones de familias a lo largo y ancho de más de 60 países productores. Se estima que por cuenta de los aumentos de temperatura y de los cambios en los patrones de las precipitaciones, se disminuyen los rendimientos por hectárea, se afecta la calidad de los granos e infortunadamente también, y lo hemos vivido aquí en nuestro país, se aumenta la incidencia de las plagas y de las enfermedades. Para la variedad arábiga, que es la que producimos aquí en Colombia, habrá inexorablemente toda una reacomodación de los cultivos de aquí al año 2050. En Sudamérica, por ejemplo, se verán beneficiadas las tierras a mayor altura en los países que estamos más cerca de la línea ecuatorial, como el nuestro, Colombia, como Ecuador, como Perú. Mientras que los terrenos más alejados de esa línea ecuatorial, el caso del Brasil, serán menos aptos para el cultivo. Para garantizar una producción de café estable y de calidad, es fundamental, es imprescindible el desarrollo de variedades que se adapten mejor al clima. También es muy importante, algo que complementa eso, es el manejo inteligente del agua, el agua. Y ahí en esos dos temas, la Federación, los Cafeteros de Colombia, han generado toda una experiencia que por supuesto estamos más que dispuestos a compartir con el resto del mundo. En el caso colombiano somos pioneros en el desarrollo de variedades resistentes a la roya, entre otras plagas y enfermedades que afectan el café, así como de tecnologías que reducen el consumo de agua y reducen los desechos contaminantes. Y esto, y nos enorgullece y nos alegra decirlo, es fruto de una estrategia coordinada, concertada, entre el gobierno y los cafeteros a través de la Federación Nacional de Cafeteros, que es su institución, para financiar, por ejemplo, la investigación, la transferencia de tecnología, en cabeza de un centro de investigación que tiene ya un nivel, un renombre mundial, que es el Centro de Investigación del Café, CENICAFé, y también a través de algo que ha resultado de enorme utilidad, que la Federación ha venido desarrollando poco a poco y que hoy funciona como un relojito, que es el servicio de extensión cafetera, es decir, cómo se le llega a las más de 500.000 familias que producen café en Colombia, con nuevas tecnologías, con consejos. Es todo un servicio de extensión muy efectivo. Nuestro trabajo concertado en la formulación de la política cafetera en Colombia, y yo diría que la fortaleza de esa institucionalidad sui generis que hemos creado aquí en Colombia, han sido fundamentales
para lograr, por ejemplo, los resultados de estos últimos 6, 7 años. Cuando asumí el gobierno, estábamos con una producción decreciente, íbamos a producir menos de 7 millones de sacos, estábamos afectados por el peor fenómeno de la niña en nuestra historia, la roya estaba acabando de acabar con nuestros cultivos. Hicimos un esfuerzo concertado. El año pasado produjimos más del doble, más de 14 millones de sacos, una producción mucho más eficiente, con variedades resistentes a esas plagas. Sobre el segundo eje de este foro, la sostenibilidad económica. Estaremos de acuerdo en que nada de lo que se proponga tiene sentido si la caficultura no es una actividad rentable para todos los actores de la cadena, incluyendo, por supuesto, y sobre todo, a los productores. Sin materia prima no hay cadena. El mercado mundial del café se ha venido concentrando en un número menor de jugadores, tanto en la producción como en la comercialización. Así el negocio entero se ha vuelto, en cierta forma, más vulnerable. Y basta que uno de los actores esté en problemas para que afecte el resto. Además es un sector con unas grandes sensibilidades. Ahí veo aquí a una persona que no veía hace muchos años, Ian Bremner. Su padre, hace 40 años, me llevaba a la bolsa, allá en la bolsa de café en Londres, y me enseñó cómo era que operaban los mercados, los futuros de café. Y me enseñó algo que todavía hoy es especialmente relevante. El volumen de café físico es apenas menos de una décima parte del volumen que se transa en papel. Y eso hace el mercado especialmente volátil. En muchos casos, el acceso de los caficultores al mercado, y especialmente de los pequeños, es cada vez más desventajoso y deben negociar en condiciones muy desiguales, lo que debería motivar una discusión serena y realista de cómo compensar estas asimetrías. Desde hace 40 años, y hoy sigue siendo relevante, los inventarios de café en manos de los consumidores se utilizan en forma muy efectiva, infortunadamente en este caso para los productores, para mantener unos precios más bajos. Este es un reto particularmente complejo para el café, por la propia naturaleza del negocio, por ejemplo, por las dinámicas en los ciclos de los precios, pero también, por supuesto, por la volatilidad en los mercados, que muchas veces tienen orígenes en factores completamente externos al mundo cafetero, que bajó la bolsa de Nueva York por alguna noticia, golpea el mercado cafetero, en fin, está expuesto a todo tipo de sensibilidades. Y aquí es fundamental que desarrollemos y masifiquemos el uso de instrumentos financieros para la gestión de diferentes riesgos que enfrenta la caficultura. Eso lo venimos discutiendo también hace muchísimo tiempo. Poco a poco hemos avanzado, pero tenemos que avanzar mucho más rápido. Los seguros climáticos, las coberturas en los mercados, las opciones de precios, las coberturas frente a la tasa de cambio, entre muchas otras herramientas que aquí en Colombia hemos comenzado a desarrollar y cuya experiencia también, por supuesto, la poca que hemos acumulado, porque nos falta muchísimo, podemos también socializar con ustedes. Y son mecanismos, en eso sí podemos estar seguros, son mecanismos a la larga menos costosos que los apoyos directos
y ayudan en forma más sostenible a crear una cultura, perdónenme la redundancia, sostenible de gestión del riesgo. Hay también que buscar sinergias con empresas como las compañías aseguradoras y otros intermediarios del mercado, de manera que dispongamos de productos sencillos que los caficultores puedan entender y utilizar de bajo costo, especialmente para los pequeños. Cuando uno se concentra en el pequeño productor, no tiene que preocuparse del grande, porque si se atiende al pequeño, el grande será automáticamente atendido. Y los pequeños son el eslabón más débil y de menor capacidad para asumir los riesgos de esta actividad tan importante para tanta gente como es el café. Sobre el tercer eje temático, que se ha denominado desarrollo rural y social. Aquí hay que decir que el café es un poderoso jalonador del crecimiento económico y es un creador de prosperidad para el campo y para las familias que ahí trabajan. Eso lo conocemos aquí en Colombia muy bien. Cuando subimos el precio del café, automáticamente se irriga en el resto de la economía. Y lo decimos, repito, con pleno conocimiento de causa. Aquí somos más, o son más, porque yo nunca he trabajado toda la vida por el café, pero no tengo una sola rama, una sola planta de café. Pero en Colombia son más de 550.000 familias productoras de café. Familias que sirven su mesa, familias que visten a sus hijos, familias que hacen todo tipo de actividades gracias a esta actividad. Esas mismas familias impulsan un sector cafetero que a su vez lleva nueva infraestructura al campo, promueve la construcción de más vías, de colegios, de centros médicos en las zonas rurales y motiva la provisión de servicios públicos a donde aún no han llegado o en donde falta mejorarlos. Y esa actividad es muy importante para mantener a los jóvenes en el campo, para mantener a los jóvenes en la actividad cafetera, que es uno de los retos que tenemos aquí en Colombia y yo creo que en buena parte del mundo. Tal vez por eso mismo, por la dimensión social de la caficultura, de su impacto en lo que llamamos nosotros el tejido social que hemos venido construyendo en las zonas cafeteras durante tantas décadas, y por su relevancia en el desarrollo económico de tantas familias y de tantas regiones, este sector, por fortuna, ha sabido superar toda clase de obstáculos, incluso el que nos ha significado por más de medio siglo, nos ha golpeado por más de medio siglo, que es la guerra, el conflicto armado interno. La realización de este Foro Mundial de Productores de Café no solo es especial por tratarse del primer gran foro que se realiza en los últimos tiempos, sino que también llega en un momento muy esperanzador para nuestro país, para Colombia y para toda la región y el planeta. Hace apenas 2 semanas terminaron de entregar la totalidad de sus armas los miembros de las FARC, la guerrilla más antigua y numerosa de todo el continente americano, con la que sostuvimos un enfrentamiento armado por más de medio siglo, más de 50 años. Y hace apenas unos días dimos por finalizada esa guerra que nos trajo tanto dolor, tanto atraso, especialmente atraso en el campo, que es donde se libraba la guerra. Más adelante voy a participar en un panel con el expresidente Bill Clinton, a quien agradecemos tanto su presencia entre nosotros, un panel sobre la sostenibilidad económica y desarrollo rural y los beneficios de la paz para la caficultura y para el sector rural. Y ahí podremos ahondar sobre las oportunidades
que trae el fin de este conflicto para Colombia. Diré por lo pronto que la guerra fue por décadas una especie de freno de mano que nos impidió desatar todo nuestro potencial, especialmente en el sector rural. La misma Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, ha dicho que Colombia es uno de los 7 países con mayor capacidad de expandir su frontera agrícola. En un mundo donde ya comienzan muchos a preocuparse de dónde vendrán los alimentos en el futuro. Y hoy, cuando apenas empezamos a consolidar la paz, ya podemos convertirnos, y ese es uno de nuestros grandes objetivos, en esa despensa de alimentos que siempre hemos anhelado ser y que, repito, el mundo necesita tanto. Ahora bien, hay un concepto transversal a los 3 ejes temáticos de este foro, y me refiero a la sostenibilidad en su sentido más amplio. Sostenibilidad que es clave para la caficultura, pero que trasciende este sector. El cambio climático, el crecimiento económico y el desarrollo social son desafíos propios de los productores de café, pero son también retos que atañen al resto del mundo, a todas las industrias, a todos los países, a todos los grupos sociales. Tal vez muchos no saben, lo sabe, repito, el profesor Sachs, quien conoce este tema mejor que nadie, que Colombia lideró dentro de la comunidad internacional el diseño y la adopción de lo que se llamó los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hoy no solo nos sentimos orgullosos de haber tomado esa iniciativa, sino que además tenemos muy importantes avances en el logro de dichos objetivos, que combinan la sostenibilidad del planeta con el desarrollo social. Ejemplos de ello son objetivos como, se refieren a ellos como por números, 13 y 15, que hablan de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático o promover el uso sostenible de ecosistemas terrestres. Colombia también participó muy activamente en impulsar el Acuerdo de París, que establece un plan de acción concreto para mitigar los efectos del calentamiento global. Ahí nos comprometimos a reducir en un 20% los gases de efecto invernadero proyectados hacia el 2030. Introdujimos ya en Colombia algo que es sui generis, el impuesto al carbono. Creo que somos uno de los primeros países en hacerlo. Y hemos delimitado 23 de 37 páramos que tenemos los colombianos, que Dios nos dio en nuestro país, y que constituyen, los páramos son las fábricas de agua del mundo, constituyen la mitad de los páramos en todo el mundo. También hemos protegido importantes ecosistemas que sumados superan en superficie a todo el Reino Unido. En materia de crecimiento económico sostenido, inclusive y sostenible, que es lo que dicen expresamente esos objetivos que aprobó la Asamblea de Naciones Unidas, o en la reducción de desigualdad, que es otro de los objetivos, son los números 8 y 10, que también convienen y benefician a familias de cualquier sector de la economía. También ahí estamos haciendo un gran esfuerzo para cumplir con esos objetivos con resultados muy positivos. Por ejemplo, además de que no hemos dejado de crecer en un entorno bastante difícil que tenemos en América Latina, los colombianos tienen hoy mejores ingresos y más empleos.
Rompimos por primera vez esa tendencia de que crecíamos, pero también crecían las desigualdades. Por primera vez la brecha se ha venido recortando y hemos logrado en estos últimos años reducir a la mitad nuestra pobreza extrema. En todos estos temas, además de los que puntualmente afectan al sector cafetero, queremos compartir con ustedes todas estas experiencias, porque también nos hemos beneficiado mucho de las experiencias de otros países que hemos adoptado para mejorar nuestros resultados. De manera que aquí estamos es para poder compartir con ustedes lo que hemos hecho. Y solo me resta agradecerles por estar aquí, felicitarlos por esta iniciativa de tanta importancia para los productores de café. Ustedes, con este gran foro, ponen el rasero muy alto. Y prueba de ello es la muy exitosa convocatoria que han tenido con representantes de más de 40 países productores y la inigualable calidad de los conferencistas, el expresidente Clinton, el profesor Sachs y todos quienes van a intervenir. Los desafíos son grandes, son muy grandes. Asumirlos será complejo, difícil, pero podemos estar seguros de que si trabajamos juntos, seguiremos haciendo del café un motor de desarrollo y un motor de equidad en nuestras sociedades. De eso no les quepa la menor duda. De manera que bienvenidos a Colombia y bienvenidos a esta gran ciudad de Medellín, que es un ejemplo de la transformación que hemos tenido en nuestro país en los últimos años. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y a continuación el presidente del Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Carlos Alberto Cardona, brinda un saludo de bienvenida. Buenos días. Señor presidente Juan Manuel Santos Calderón, señor presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, señor presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, señor vicepresidente de El Salvador, Óscar García Ortiz, señor director de la Organización Internacional del Café, José Cepet, señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, invitados especiales, cafeteros, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a Colombia, a Medellín, al primer Foro Mundial de Productores de Café, a este memorable encuentro con los actores de la cadena. Estamos aquí porque la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en la celebración de sus primeros 90 años, decidió, con la solidaridad que caracteriza a las familias cafeteras de Colombia y del mundo, realizar un evento que le diera continuidad a la citada efemérides, pero que asimismo contribuyera a la búsqueda de soluciones de fondo para la estabilidad económica de los productores de un grano generador de una bebida de millones de consumidores en el planeta Tierra. Siendo coherentes con el objetivo de este primer foro, quiero, además de darle la muy grata bienvenida al señor presidente Bill Clinton, citar una frase de su autoría, abro comillas: no podemos construir nuestro propio futuro sin ayudar a otros a construir el suyo, cierro comillas. Hoy, con el orgullo que caracteriza a un productor de café de toda una vida y en representación de las 550.000 familias cafeteras de Colombia, quiero dirigirme a ustedes para invitarlos al análisis de los principales desafíos que hoy enfrentamos y que sin duda son comunes en todos los continentes donde la planta de café son cultivadas por seres humanos llenos de pasión, de calidad, de respeto por el medio ambiente y que hacen parte de diversas sociedades, pero que inobjetablemente merecen unas mejores condiciones de vida.
Esos desafíos se relacionan con el sostenimiento económico. Óigase bien, la sostenibilidad económica, el cambio climático, el empalme generacional, la dignificación del trabajo del sector del campo y la volatilidad de los precios, variables de gran impacto para más de 25 millones de productores en todo el mundo. Este foro, ideado bajo el liderazgo del doctor Roberto Vélez Vallejo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, y con el acompañamiento de los diferentes gobiernos de los países productores de café, busca que iniciemos juntos a los actores de la cadena una amplia y participativa deliberación para buscar soluciones a los retos planteados. Pero también debe generar un mandato de todos nosotros, participantes del foro, para darle continuidad a la declaración y a las tareas que aquí se demanden. Por eso hago un respetable llamado a la Organización Internacional del Café, OIC, entidad cuya misión es la coordinación de las políticas cafeteras de sus miembros, para que lidere la ejecución de las labores que aquí se determinen, pues sus más de 40 años de interrumpida representatividad de los actores de la cadena del café y sus condiciones intergubernamentales para los asuntos de este cultivo son características a resaltar para el empoderamiento que hoy a todos ustedes les propongo. Acudo a una cita del doctor de Frichat, de su libro La Era del Desarrollo Sostenible, el cual quiero dirigirle a la industria torrefactora del mundo. Abro comillas. El futuro de la caficultura mundial está en juego. Incorporemos la sostenibilidad económica a su agenda de negocios. Cierro comillas. Este foro deberá tener la sostenibilidad en el tiempo en otro país sede, para que, siguiendo el ejemplo de Colombia, pueda constituirse en un eficiente proveedor de insumos para la Organización Internacional del Café, y cuyo objetivo sea el de la búsqueda inalcanzable de la responsabilidad compartida para el bienestar de los actores de la cadena y para el mundo consumidor pueda seguir teniendo una bebida, la cual es considerada como el mejor estimulante para una buena comunicación. Por ello los invito a que nos tomemos una taza de café colombiano con la seguridad de que su sabor nunca se nos olvidará. Bienvenidos al mundo sostenible del café. Muchas gracias. Muchísimas gracias al presidente del Comité Directivo de la Federación por sus palabras. Ahora invitamos al presidente de la República de Costa Rica, doctor Luis Guillermo Solís, para que nos brinde su saludo en nombre de los productores de café. Muy buenos días para todas y todos. Señor presidente de la República de Colombia y Premio Nobel de la Paz, don Juan Manuel Santos. Señor presidente de la República de Honduras, don Juan Orlando Hernández. Señor vicepresidente de la República de El Salvador, don Óscar Ortiz. Señor presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Señor José Sete, director ejecutivo de la Organización Internacional del Café. Señoras y señores representantes de los supremos poderes de la República de Colombia, honorable señor alcalde, señor gobernador, señoras y señores embajadores de los países productores de café acreditados ante el gobierno de Colombia, señoras y señores jefes de delegación y honorables delegaciones participantes en este foro, amigas y amigos productoras y productores cafetaleros. Permítanme usar la voz de cafetalero, que es el que usamos en Costa Rica, que es equivalente a cafetero, que es la que usan en Colombia, pero es que si no me enredo y entonces va a ser muy complicado. Invitadas e invitados especiales, amigas y amigos, agradezco al presidente Juan Manuel Santos su fraternal invitación a participar en este encuentro tan importante para todos nuestros países. De igual forma, mi agradecimiento para el sector cafetalero colombiano y antioqueño por su hospitalidad al acogernos en estas hermosas y feraces tierras de Medellín,
felicidades en la celebración de vuestro 90º aniversario. Y también para las y los productores costarricenses que me honraron al pedirme que les acompañara como un delegado más en este encuentro. Señor alcalde y señor gobernador, me siento muy honrado con toda la delegación costarricense de ser, por al menos unas pocas horas, ciudadanos del mundo paisa, de Antioquia y de esta región. Saludo muy afectuosamente a los representantes de los productores de café de todo el mundo presentes en este foro, quienes, al igual que yo, nos hemos sentido convocados por el más genuino deseo de apoyar una forma de vida, más aún, una verdadera cultura, con la que en mi país hemos estado históricamente vinculados por más de 200 años. En Costa Rica, una nación con una población cercana a los 5 millones de habitantes y con escasos 51.000 kilómetros cuadrados de extensión territorial en el continente, el cultivo del café se realiza en buena parte del país. 42.000 familias se encuentran vinculadas a su cultivo y el 97% de ellas, según datos del Instituto del Café de Costa Rica, son pequeños productores. El café en el siglo XIX fue el eje motor que impulsó el crecimiento económico de nuestra república y jugó un papel determinante en su estructura política, social y cultural. También resultó fundamental en la innovación tecnológica de la época. Al amparo de su desarrollo, se importó la primera imprenta y los primeros médicos costarricenses se formaron en las universidades inglesas. En 1831 se realizó la primera titulación de tierras para el café, dando origen a lo que se podría considerar la más efectiva, justa y también silenciosa reforma agraria de la que da cuenta nuestra historia y cuya efectividad se ha extendido a lo largo del tiempo hasta nuestros días. El café también financió el desarrollo de la educación pública, fuente primigenia de nuestra marca nacional, así como la construcción de caminos, de puentes, de puertos y de ferrocarriles. Pero sobre todo, dio paso a una forma de producción regulada por una legislación única en el mundo que ha fundado un régimen muy equitativo de relaciones entre productores, beneficiadores y exportadores de café. Y de todos ellos con el gobierno. Es por ello que no puedo dejar de dar cuenta al estrecho vínculo que se estableció en Costa Rica, como estoy seguro que ha sido en muchos otros países, entre el desarrollo económico, social y político y el desarrollo cafetalero. Ello ha quedado grabado de manera indeleble en el ADN nacional. Por todas estas razones es que me encuentro aquí, porque me siento responsable ante las y los costarricenses de realizar el mayor esfuerzo posible para garantizar la sostenibilidad económica de esta actividad productiva y de esta forma de vida cuyo progreso se ha visto ensombrecido por diversos factores en los últimos años. Ciertamente los tiempos han cambiado para el café en Costa Rica. Esta ya no ocupa, como ocupó a lo largo de nuestros primeros 150 años de vida independiente, el lugar de privilegio propio de un monocultivo que reinaba hegemónico en el ecosistema productivo de la nación. Hoy nuestra economía está dominada por las exportaciones de implementos médicos de la más alta tecnología, por los más variados servicios, por masivas aportaciones del turismo sostenible y por el envío de otros productos agropecuarios a los mercados internacionales. En ese marco, el comercio del café representa el 11.58% del PIB agrícola y apenas el 0.42% del PIB nacional. Sin embargo, dentro de los parámetros de la economía social y en materia de distribución de la riqueza, les aseguro que la actividad cafetalera ocupa un lugar de privilegio mucho mayor que el de otros productos vinculados a los sectores más dinámicos y globalizados de la economía nacional, según lo recordaba ahora con toda justicia el presidente Santos. De ello da cuenta la propia cosecha cafetalera. Cualquier observador de la ruralidad de nuestro país en época de recolección de café
como también lo es aquí en Colombia. Constatará cómo esta actividad, considerada en sí misma, pero aún más como fuente de muchos y muy diversos encadenamientos productivos, representa la vida misma para decenas de miles de trabajadoras y trabajadores a lo largo y ancho de nuestras repúblicas. Es por esa razón que cuando la producción cafetalera se ve impactada por los efectos del cambio climático, por las enfermedades viejas y nuevas, por los precios internacionales y las estratagemas de algunos, pocos pero algunos, intermediarios, la imposibilidad que afecta a los productores de cubrir sus costos, mantener sus parcelas y atender sus necesidades básicas para ellos y sus familias, se convierte en un drama no solo del sector, sino de la sociedad en su conjunto. Y es en ese momento, que es precisamente el que vivimos en estos tiempos, cuando se vuelve obligatorio poner en la gran mesa de la agenda global el tema de la sostenibilidad cafetalera, entendida esta como un proceso de cambio cuyo objeto principal debe ser garantizar el bienestar de los productores de café, en particular los más pequeños y vulnerables, por medio de una mayor adición de valor, la innovación tecnológica, la incorporación de procesos productivos amigables con el ambiente y la adopción de nuevas estrategias de mercado que posicionen mejor nuestros productos en los nichos existentes en muchas latitudes. En síntesis, movilizar las potencialidades locales y contribuir a elevar las oportunidades sociales y la competitividad en los territorios cafetaleros, al tiempo que se asegura el manejo responsable de los recursos naturales y de los derechos laborales de quienes trabajan en el sector, deberían ser, como intentamos que lo sean en Costa Rica, parte de nuestros grandes objetivos y prioridades nacionales. En ese mismo sentido, la transición de la caficultura tradicional hacia un nuevo paradigma de desarrollo productivo demanda propuestas diferentes de organización de la economía, así como la aplicación de nuevas tecnologías, conocimientos y la excelencia del recurso humano, siendo este último el eslabón más importante para el mejoramiento sostenido de esta actividad. A este respecto, considero importante mencionar al menos 3 elementos adicionales que a mi juicio resultan de importancia capital para dar sostenibilidad a la producción del café. En primer lugar, el rescate de la planificación como instrumento para aprovechar las tendencias de los mercados internacionales de futuros de café. En segundo lugar, la preservación por medio de políticas públicas dirigidas a los jóvenes, a las comunidades y territorios, de la esencia propia de la cultura del café. Y en tercer lugar, dar tratamiento integral y preocuparse por un tratamiento equilibrado de toda la cadena cafetalera que va desde la planta hasta la taza. Una que no solo no abandona al productor ni a su familia, sino que más bien les convierte en el centro de todo esfuerzo por dinamizar la actividad de manera que ésta distribuya riqueza y no pobreza. Hoy, los 25 millones de familias productoras de café del mundo, al igual que las 42.000 familias costarricenses que están asociadas a él, claman a los gobiernos y a los mercados más atención y respuestas a sus más apremiantes necesidades. Y lo están haciendo no pidiendo limosnas ni subsidios, sino apoyo para volverse más eficientes y productivos en tiempos de enormes desafíos. Y en ese contexto tan adverso, quisiera subrayar algo dicho apenas anoche por el señor presidente de las y los cafetaleros colombianos cuando afirmaba que la sostenibilidad económica de este sector es una responsabilidad de todas y de todos nosotros, de consumidores, de empresarios privados y de las autoridades del gobierno por igual. Amigas y amigos, deseo finalizar haciendo una reflexión más bien íntima. Mi abuelo paterno, Luis Solís Garita, al igual que mi padre, después de él, fueron zapateros. Sin embargo, de niño, el abuelo Luis, como miles de costarricenses a principios del siglo XX, fue recolector de café en la pequeña parcela de su familia, en el pueblo de Tres Ríos, a pocos kilómetros de San José. La familia Solís Garita, siendo pobre, era propietaria
de una finca de 5 hectáreas que le daba suficiente a mi bisabuelo para mantener a sus 9 hijos e hijas, quienes trabajaban en el cafetal durante los diferentes ciclos productivos. El abuelo Luis, que murió a los 92 años de edad y no terminó la escuela primaria, me contaba, no sin cierto orgullo, de aquellos años como los más duros, pero también como los más felices de su vida. Pues si bien no ganaba cogiendo café, como decimos en Costa Rica, que posteriormente entregaba a los beneficiadores franceses cerca del pueblo, sí lo hacía en lo propio, y tanto él como sus hermanos mayores y su padre no tenían que padecer la suerte de otros campesinos de su tiempo, que a diferencia suya, sin embargo, trabajaban en los pestilentes bananales del Caribe costarricense ganando más, pero dejando la vida en los pantanos para beneficio final de las transnacionales de la época. Traigo a colación esta historia porque en mucho refleja el que creo es el espíritu de quienes todavía son productoras y productores de café en los difíciles tiempos que vivimos. Gentes valientes y emprendedoras que aún bajo las más duras condiciones continúan creyendo en el valor de la propiedad privada como fuente de autonomía y de bienestar personal y familiar. Gentes que no se dejan abrumar por las plagas, las malas cosechas, los bajos precios o las prácticas comerciales opacas y siguen hermosa y tercamente empecinados en sacar la tarea aún bajo la carga de pesadas deudas que parecieran no terminar de pagarse nunca. Estoy convencido de que debemos hacer un esfuerzo mayor por honrar a estos aguerridos empresarios, tanto a los y las que bregan individualmente, como a quienes lo hacen en el marco de organizaciones de la economía social y solidaria, por medio de políticas públicas y asociaciones público-privadas que amplíen sus capacidades de competir sin desventaja en los exigentes mercados de nuestro tiempo. Y que debemos hacerlo tanto por razones económicas como éticas. Las primeras, las económicas, dicen relación a la construcción de sociedades más prósperas, pero las segundas, las éticas, a la obligación de lograr que esas sociedades también sean más justas. Saludo pues a este foro en nombre del pueblo y del gobierno de Costa Rica y de la delegación de productores cafetaleros costarricenses, augurando que de él surjan nuevas y muy luminosas ideas que hagan posible el fortalecimiento de las actividades cafetaleras en toda su diversidad y que lo hagan como resultado de un compromiso colectivo de productoras y productores de todo el mundo que, enfrentados a retos que trascienden las fronteras nacionales, han logrado superar los viejos estereotipos que un día los convirtieron en rivales y que hoy los hermanan en la defensa de la cultura que aman, de la cultura que amamos, la cultura del café. Muchas gracias. Muchísimas gracias al presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. A continuación tiene la palabra el presidente de la República de Honduras, el doctor Juan Orlando Hernández. Muy buenos días a todos y todas. Presidente Juan Manuel Santos, gracias por su invitación. A los líderes también del mundo cafetero colombiano, gracias por compartirnos esta invitación en este momento especial. Presidente Luis Guillermo Solís, de Costa Rica, vicepresidente Óscar Ortiz, a don Carlos Alberto Cardona, al director ejecutivo de la Organización Internacional del Café, señor alcalde, senadores, miembros del gobierno y compañeros productores. Quiero empezar como normalmente empezábamos las sesiones cuando yo era directivo gremial de un pequeño municipio de Honduras, de donde yo vengo. Empezábamos las reuniones como productores y alguien decía, ¿ya tomó café? Yo les quiero preguntar, ¿cada uno de ustedes ya se tomaron su primera taza de café esta mañana? Levanten la mano, ¿quiénes se la tomaron?
En una de esas reuniones dijo el presidente, si yo ya me tomé 2 esta mañana, ¿cómo me voy a tomar la tercera? Y la esposa se le acercó y le dijo, Armando, pedí la tercera. Yo no sé qué vas a hacer con ella, pero solo así va a mejorar el precio del café si aumentamos la demanda. Hay gente que a tomar café, a brindar con café, todos aquí. Le decía al presidente Santos, presidente, brindemos con una taza de café, para que el mundo sepa ese placer de tomar café. Pero yo estoy aquí, además de servidor de Honduras como presidente, también como productor de café. Mi país hoy en día es el primer productor de café de Centroamérica, el tercero en el continente. Y recientemente la Organización Internacional del Café nos ha certificado como el 5º productor de café del mundo. Así es de que a pesar que nos miren pequeños en territorio, nos estamos levantando como un país muy productor. Y quiero que sepan que la gran mayoría de los productores de café de mi país son pequeños productores. Productores de lo más 5 hectáreas, responsables de casi el 90% de la producción del café en el país. Y eso tiene un efecto extraordinario en la economía hondureña. En ese sentido, hace unos meses, quizá un año, yo le hacía una llamada al presidente Santos y le decía que después de una reunión con varios productores, principalmente de los más pequeños, más humildes de mi país, me quedé sumamente preocupado porque conversábamos con los líderes del mundo cafetero hondureño y no nos explicábamos por qué habían bajado los precios si no encontrábamos ninguna helada en Brasil, en Colombia o problemas que hubieran bajado la producción en el mundo. Y entendimos que el asunto podía estar allá por Europa, allá donde se colocan esos grandes lotes de café. Y en esa conversación con el presidente Santos, aprovechando que iba a la COP21 en París, tuve la oportunidad de ir a visitar y tener una conversación muy agradable con el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, porque me di cuenta que él había sido el único de los presidentes del G20, de los 20 países económicamente más fuertes del mundo, que había dicho que si no se cuidaba la producción de las materias primas, si no se cuidaba a los productores de los alimentos en el mundo y el precio se venía abajo por situaciones irregulares del mercado, se condenaba a que esos mercados fracasaran. Y si un productor en Honduras o en cualquier latitud del mundo mira que su actividad productiva no le es rentable, sencillamente se va a mover a hacer otra cosa. Y como decía el presidente Santos, se van a quedar con un montón de papeles en la mano. En el mejor interés de las economías de nuestros países, de la economía mundial, de los consumidores de café, de los exportadores, de los intermediarios, de los brokers, como quieran llamarle a todos los miembros de la cadena, es que esté bien el productor de café. Principalmente el más pequeño, porque por esas economías de escala es el que más le afecta la baja en el precio. Lo único que necesitamos es justicia, mercado justo. Y en ese sentido, yo he escuchado que han habido esfuerzos en el pasado de organizar los países productores de café. No estoy hablando de la Organización Internacional del Café. Estoy hablando de un esfuerzo legítimo, justo, de organizarnos para poder defender nuestros propios intereses. Y eso hoy es más válido que nunca, no solamente por razones de precio,
sino por los efectos del cambio del clima que estamos experimentando, por todo lo que ya ustedes saben, y de igual manera la sostenibilidad de este esfuerzo. A mí me asusta imaginarme qué pasaría si las familias de los productores de café de Honduras, de los pequeños, decidieran en algún momento dedicarse a otra cosa, que no fuera a producir café. Un tremendo problema social y económico para mi país. Para nosotros el café en Honduras es un tema estratégico, es un tema de movilidad social extraordinario, es un tema de crecimiento económico. Y hoy yo aplaudo esta iniciativa, pero creo que debe de comenzar hoy una nueva etapa. Y en ese sentido, yo recuerdo en algún momento, probablemente algunos lo recordarán, cuando empezaban las fábricas de maquila, en este caso particular, de productos, de implementos deportivos, zapatos deportivos, allá en Asia. Y de repente trascendió al mundo que quienes estaban elaborando esos zapatos deportivos en determinado país de Asia, lo estaban haciendo en condiciones infrahumanas. Y sobre todo lo que le pagaban a ese productor del calzado era un mínimo porcentaje del valor de esa marca en particular en un mercado como Estados Unidos. Y cuando trascendió, el consumidor de ese producto dijo, no puedo seguir estimulando semejante barbaridad. Y yo creo que nosotros, a raíz de este foro, deberíamos de promover que los consumidores en los grandes mercados se den cuenta, en primer lugar, cuánto le queda del valor de una taza de café al productor. Ese es el tema. Una vez estaba en Italia y compré una taza de café y había comprado una cerveza y me di cuenta que era mejor el precio de la taza de café. Y dije, ando bien yo en mi actividad productiva. Pero cuando saqué los números, dije yo, casi no me queda nada. ¿Y quién se queda con la demás? Con el resto de las partes. En esas reuniones que tenemos los presidentes allá en Naciones Unidas, a veces salía yo a caminar o a correr y paraba en la mañana en una, no voy a mencionar el nombre, en una de esas vendedoras de café. Porque miren, como presidente a veces uno me puede meter en problemas si lo agarra personal el tema. Pero para todos, va para todos. Y entonces uno saca la cuenta con cuánto se queda el productor. Es una mínima parte. No reconoce el resto de la cadena que en el mejor interés de todo el mercado está que el productor gane bien. Y gane bien para mí no es que gane más de lo justo, es lo justo. Eso es lo que tenemos que aspirar. Sería extraordinario un movimiento mundial de los grandes consumidores de café que decidan a quién comprarle en función de cómo se le está pagando y se le está tratando al productor de café. Por lo menos yo de ahora en adelante, a donde vaya, voy a llevar este mensaje. Allá en Naciones Unidas a veces le dan a los presidentes escasos minutos para hablar, pero ni modo, vamos a tener que abusar de esos minutos, cosa que no voy a hacer hoy aquí con ustedes, porque ustedes ya saben de qué estamos hablando. Pero vamos a ver, quiero decirles que en Honduras hemos avanzado y si algo quisiéramos compartir con ustedes rápidamente, es que hace unas 2 décadas enfrentamos una crisis terrible de precios, pero sobre todo el gremio cafetero nuestro, estábamos muy divididos. Y decidimos empezar por conversar con los diferentes actores políticos en el Congreso hondureño. Aunque me miren joven, ya estaba yo ahí en el Congreso en esa época. Y entonces empezamos a conversar y a construir una hoja de ruta juntos. No importaban los partidos políticos. De tal manera que decidimos políticas públicas que hoy nos tienen donde estamos.
pero también a mis compatriotas hondureños, además de reconocerles lo que han hecho, también les digo, hoy es el momento de revisarnos también para enfrentar estos otros desafíos. Y estoy convencido que podemos ser mejores aún, pero sobre todo que siempre prime la justicia. Hace poco tuvimos la oportunidad de que en el país lográramos un premio a la tasa de excelencia, $124.50 por libra, y quiero hoy mandar un mensaje a través de esta persona a los miles de productores pequeños de Honduras que sostienen el rubro cafetalero en su mayor parte. A don Oscar Daniel Ramírez Valerio, de Danliel Paraíso, es un ejemplo de dedicación, es un ejemplo de cómo se sale adelante y cómo se pone en alto el sector cafetalero hondureño y cómo se pone en alto a su familia y al país. Ahí tenemos un ejemplo. Sé que cada uno de ustedes tiene un Oscar en su país. Eso quiere decir que sí se puede. Por otro lado, no me puedo ir de este podio sin decirles consecuencias del cambio de clima, sostenibilidad, precio justo, buenas prácticas, pasan por efectivamente unirnos como países productores. Y esto que no me lo vaya a interpretar la Organización Internacional del Café como un atentado a su institucionalidad. No, al contrario. Lo que queremos es hacer un frente que nos permita un trato justo y resolver este tipo de situación. Les hablé de mi país y termino diciéndoles que gracias al Señor me permitió nacer en una familia de productores de café. Aprendí a contar con granos de maíz, con granos de frijol y con granos de café. Cuando no existía la semilla mejorada, sino que había que sacarlo de los granos a mano, quitarle la cáscara, lo hice. Aprendí a hacer los viveros de café, a escoger la mejor chapola o el palito cuando ya sale de la, no sé si le dicen ustedes aquí. Luego a embolsar, a hacer los viveros, a cuidar los viveros, a trazar en el campo abierto cómo iban a ir las melgas de café. Aprendí también a cortar café debajo de aquella lluvia, cuando de repente se aglomeran los zancudos, los mosquitos, y los dedos a uno le quedan todos arrugados de frío y le duelen los dedos, y aguantar esas intemperies, vender el café, inclusive llegar a recepar, a cortar el árbol que ya había dado lo que tenía que dar. Todo eso me lo conozco porque lo he hecho personalmente. Me siento orgulloso del aporte de los cafetaleros al mundo, pero hoy más que nunca tenemos que ser productores que nos paguen justamente. Muchas gracias, hermanos productores, presidente Santos, una gran iniciativa, señor Cardona, a todos. Es impresionante esta oportunidad, aprovechémoslas. Y el día que deje de ser presidente voy a seguir siendo productor de café y voy a estar siempre impulsando el bienestar, lo justo para nuestros productores. Muchas gracias y bendiciones. Muchísimas gracias al presidente de Honduras, doctor Juan Orlando Hernández. A continuación, invitamos al señor Óscar Ortiz, vicepresidente de la República de El Salvador, quien también nos brinda su saludo. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gran honor saludarlos. Excelentísimo señor presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, y miembros de su gabinete de gobierno, excelentísimo señor presidente de la República de Costa Rica, nuestro amigo Luis Guillermo Solís y la delegación que lo acompaña,
y por supuesto saludar a nuestro amigo y excelentísimo presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, y por supuesto a la delegación que lo acompaña. Saludar al señor José Dauster, director ejecutivo de la Organización Internacional del Café, por supuesto también a Carlos Cardona, quien nos ha dado un discurso importantísimo desde la perspectiva de los que están en el ejercicio, en el esfuerzo, en la dinámica productiva de la caficultura. Y quisiera expresar un saludo especial a los jefes de delegaciones, ministros, viceministros de diferentes países, al cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en la República de Colombia, a los miembros de la delegación salvadoreña que me acompañan, que ahora es importante el estar presentes en este momento histórico para la caficultura a nivel mundial. Siempre hemos creído que si el productor está bien, la caficultura seguirá siendo sostenible. Es clave lo que se ha dicho. El productor tiene que tener el mejor entorno, el más adecuado, y la posibilidad de multiplicar las oportunidades. Solo así vamos a tener una cadena sólida, coherente, creciente, y nosotros creemos que es importante apostar en esa dirección. Saludar a los empresarios, empresarias de los diferentes gremios del sector cafetalero de los distintos países que nos acompañan, a los representantes de las cadenas. Qué bueno que estamos ahora reunidos en este momento tan especial que nos convoca. Quisiera primeramente expresarles un saludo de nuestro presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, de este servidor en mi calidad de vicepresidente y comisionado presidencial para promover las inversiones públicas y privadas en nuestro país, El Salvador. Encantado de estar en este bello país, Colombia, y de manera especial en esta bella ciudad que es modelo, pionera de cambios y transformaciones, como es Medellín. Señor alcalde, gracias por recibirnos de esta manera. Realmente me identifico plenamente. Este servidor fue alcalde por 14 años antes de ser vicepresidente, y el liderazgo local, territorial, es importante para poder movilizar positivamente todos los actores económicos. Y ahora Medellín, que es uno de los territorios fuertes en el marco de la caficultura colombiana, representa un factor clave de que el liderazgo local esté identificado plenamente con estas actividades. Quisiera expresar un reconocimiento especial al excelentísimo presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. Presidente, usted representa un liderazgo no solo de país, sino también a nivel internacional. Queremos reconocer su determinación y coraje para hacer posible un hito histórico, terminar con más de 50 años de conflicto en Colombia. Cerrar un periodo del cual se va a hablar por muchos años en su país y empezar un proceso de reconciliación que no es fácil, es complejo, difícil, pero la paz es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros conocemos lo que es sufrir el conflicto. Pasamos 12 años en una guerra terrible entre los salvadoreños y salvadoreñas. Se perdieron muchas vidas. Y este servidor fue un actor directo del conflicto. Pasé 10 años completos en la montaña. Nunca me imaginé que podríamos cerrar un momento tan difícil por el que estábamos pasando, presidente. Y había mucha incertidumbre cuando firmamos los acuerdos de paz
en 1992 en Chapultepec, México. Y tanto los miembros de la parte institucional, así como la parte de la guerrilla, teníamos muchas, pero muchas dudas. Muchos no creían, muchos se oponían, pero al final logramos que se consolidara lo que se tiene que consolidar, que es la paz, la conciliación entre hermanos. Llevamos 25 años de acuerdos de paz en El Salvador. No ha sido una tarea fácil, pero nos ha funcionado. Presidente, cuente con nuestro apoyo. Nosotros contamos con el apoyo de Colombia en los momentos más difíciles por los que pasaba El Salvador. Y es un buen momento para decírselo a usted y al pueblo colombiano. No hay que desmayar, hay que seguir adelante, que vale la pena. Quiero expresarle también nuestro reconocimiento a su liderazgo, porque las relaciones entre El Salvador y Colombia cada vez son más fuertes, están creciendo. Colombia es de nuestros socios comerciales más fuertes, más potentes, y bajo su liderazgo ha crecido y se ha fortalecido esa relación. Y no solo en El Salvador, sino en toda la región. Queremos que Colombia tenga un mayor protagonismo en nuestra región y creemos que tiene mucho que aportar. Reconocer el nivel de cooperación que en los últimos años hemos tenido del pueblo y el gobierno colombiano, sobre todo en los marcos de acompañamiento de los temas de prevención de violencia, de cómo construir ciudades estables, ciudades vivibles, ciudades que se encuentren con los ciudadanos y ciudadanas. Y creo que muchas ciudades de Colombia han tenido un modelo exitoso, del cual también hemos hecho referencia en los últimos 25 años de transformación y de construcción democrática en nuestro país, El Salvador. Quiero expresarle de la misma forma nuestro reconocimiento por el nivel de compromiso creciente que ahora se tiene con la caficultura. Usted es un conocedor del tema. Me acuerdo cuando lo recibimos en El Salvador y habló de la historia, y ahí estaba el tema de la caficultura. Y para nosotros es importantísimo este momento. Esta convocatoria a este primer foro mundial es ya un éxito. No hay registro o antecedentes que tengamos de una convocatoria de estas características, que nos permite abrir un diálogo, un intercambio, y que nos permita compartir con todos los actores de la cadena las cosas más importantes que están pasando en el mundo de la caficultura. Nos satisface ser parte activa en este gran esfuerzo, junto con otros reconocidos líderes que hoy están presentes en esta convocatoria a escala mundial, para seguir trabajando para que la caficultura siga siendo fuerte y sostenible. Quiero expresar también, a nombre de nuestro país, el reconocimiento, porque creemos que es oportuno lo que ahora estamos haciendo en Medellín. Es clave para el futuro de millones de familias. Es clave porque la caficultura es historia, la caficultura es tradición, la caficultura es identidad. La caficultura, de muchas maneras, es un espejo de los grandes cambios económicos y sociales por los cuales han transitado nuestros países. Es imposible hablar de la historia de nuestros países sin hablar de la caficultura.
sin hablar de lo que ha pasado en ese contexto. La caficultura significa empleos, la caficultura es ingresos, la caficultura es una forma de contención de mayores flujos migratorios, la caficultura es un aporte clave al tema ambiental. Y por eso, para nosotros, debe ser un tema de prioridad nacional. Y por eso se convierte en uno de los factores más importantes para atacar pobreza y extrema pobreza. Queremos seguir trabajando para tener pueblos y ciudades más sostenibles. Tenemos que tener una caficultura fuerte, sólida, creciente, que tenga como base central pensar en aquellos que hacen posible que funcione la cadena. Nosotros desarrollamos en el mes de junio, en El Salvador, fuimos sede de una cumbre internacional de las ciencias del café. Contamos con varias delegaciones de distintas partes del mundo que nos acompañaron a un nivel muy importante. Y ahí tuvimos una destacada delegación de Colombia, con lo cual agradecemos, y esa cumbre estableció grandes desafíos que tenemos que enfrentar juntos para hacer sostenible este sector. En El Salvador entendemos este desafío y por eso es que hemos promovido este año, después de intensos diálogos, intercambios y negociaciones, un pacto nacional para recuperar la caficultura. No hay otra manera de hacerlo, solos no podemos, hay que contar con un esfuerzo público-privado, con una visión compartida de corto, mediano y largo plazo, y eso es básicamente lo que hicimos en El Salvador en el marco de este año. No fue fácil llegar a ese acuerdo nacional con un enfoque compartido para la próxima década, en los cuales pusimos en el centro 5 grandes temas: acercar y facilitar el crédito a todos los actuantes en la cadena cafetera, mejorar las cadenas de valor que son tan claves, introducir nuevas variedades de cara al cambio climático, renovar y ampliar el parque cafetero y, lo más importante, es mejorar el entorno competitivo para los productores y demás actores de la cadena en un esquema de ganar-ganar. Nosotros hemos dicho que en la cadena no puede ser un solo ganador. Tenemos que ganar todos. Y si ganamos todos, funciona. Y de eso se trata hoy el nuevo desafío que tenemos. ¿Cómo hacer que ganemos todos? Porque es importantísimo y sobre todo rentabilizar la caficultura es el reto más importante en este gran acuerdo nacional. Hemos dicho que si no hay rentabilidad no es posible generar empleos dignos, no es posible incorporar a los nuevos contingentes de jóvenes al empleo rural. En la medida que rentabilizamos la caficultura, mejoramos la posibilidad y la capacidad para mejorar salarios, ingresos, y esto impacta directamente en la parte social y económica de las miles y miles de familias que dependen de este importante sector. Nosotros creemos que promover acuerdos públicos-privados es decisivo para los próximos años y para las próximas décadas. Hablar de sostenibilidad es hablar de poner en el primer plano nacional, en la prioridad nacional de los gobiernos y de los estados, la caficultura. No hay otra forma de enfrentarlo. Tenemos tantas amenazas, tenemos tantos desafíos, que la única manera de salir adelante es haciéndolo juntos. Pequeños, medianos, grandes, actores públicos y privados. Los que estamos aquí ahora reunidos. Cada uno de nosotros tiene un interés compartido. Y por eso es que para nosotros creemos que este foro a escala mundial, que es el primero de estas características que nos reúne ahora, tiene que enfrentar desafíos importantes que ya se han dicho de distintas maneras.
El primero es propiciar y establecer una ruta compartida con un esfuerzo común de todos los países que somos socios en el desarrollo de la caficultura para buscar no solo un enfoque sostenible, sino también más desarrollado y solidario. Segundo, está claro que los países productores debemos de trabajar articuladamente en la búsqueda de estrategias que permitan estabilizar el precio internacional en niveles que brinden un verdadero soporte a la sostenibilidad y que contribuyan a la seguridad alimentaria de nuestras comunidades en los distintos países. Tercero, la tendencia es elevar la producción, dado que la demanda es cada vez más creciente, pero necesitamos rentabilizar. Y para que la rentabilidad funcione en la cadena hay que buscar precios justos y sobre todo provocar más redistribución en cada uno de nuestros países. Aquí se ha hablado de manera muy clara lo importante que es lograr que el pequeño, el mediano productor pueda salir adelante. Nosotros hemos vivido un momento difícil, por ejemplo, hemos llegado a la conclusión que si no rentabilizamos, no mejoramos estructuras de salarios en las zonas cafeteras, los jóvenes no se van a querer involucrar en esa tarea. Este es un desafío importante que tenemos de cómo los jóvenes, como un factor de identidad y de apego al territorio, pueden quedarse para seguir aportando de manera cualitativa en este esfuerzo que es de interés nacional. Por eso es que creemos que también uno de los retos importantes que tenemos es movilizar la mayor cantidad de recursos, tanto públicos como privados, y por eso debemos de mejorar nuestra relación y articulación con los organismos internacionales. Hay que movilizar recursos, y esos recursos deben estar dirigidos a tratar de acercar las oportunidades para mejorar la productividad y sobre todo poner en el centro la investigación. Sin investigación es muy difícil. No se puede hablar de sostenibilidad si no hacemos una investigación seria, fuerte, sistemática, para aportar las mejores soluciones y las mejores propuestas a nuestros productores. Y por supuesto quiero cerrar planteando que este tipo de eventos es importantísimo para seguir trabajando en una dirección compartida. Quiero expresar como país, El Salvador, nuestro agradecimiento por la invitación al presidente Santos, felicitar a los organizadores, decirles que nosotros estamos en esta ruta. Hablar de prosperidad, hablar de empleo, hablar de desarrollo, hablar de oportunidades, tiene que ver con el compromiso de todos y todas, desde el sector público y el sector privado, a potenciar, a fortalecer y a seguir haciendo posible que el sector cafetalero siga creciendo en beneficio de nuestras familias, de nuestras comunidades y de nuestros países. Muchas gracias y éxitos. Muchísimas gracias al vicepresidente de El Salvador, señor Óscar Ortiz, que nos está acompañando. Hoy estamos unidos precisamente por esa pasión que nos mueve, ese gusto por el café, pero además esas oportunidades que representa para muchas familias. Nuestro anfitrión, el gerente general de la Federación Nacional de Colombia, Roberto Vélez, en este momento precisamente ha dispuesto en el Hotel Café de Colombia para todos ustedes, nuestros invitados. La Federación Nacional de Cafeteros representa 500.000 familias y acentúa más de 590 municipios en todo Colombia, familias que viven del café. Es nuestro anfitrión en este Foro Mundial del Café que estamos disfrutando todos los países productores y todas las personas que estamos movidas en los diferentes continentes y en América Latina por esta pasión que también representa una parte muy importante de la economía. Precisamente nos acompaña también en este Foro Mundial del Café, de productores de café, el director ejecutivo de la Organización Internacional del Café, el señor José Daustercete, a quien invitamos a brindar su saludo. Buenos días.
Your Excellency Juan Manuel Santos, President of Colombia, who I have the pleasure to see again almost 40 years after we first met. Su Excelencia el Presidente Santos, a quien he conocido desde hace 14 años en esta organización que ahora lidero, el doctor Suárez, el Presidente de Costa Rica, Su Excelencia Juan Orlando Hernández, Presidente de Honduras, Su Excelencia Óscar Ortiz, Vicepresidente de El Salvador, y en cuyo nombre yo quiero dar la bienvenida a todos los que participan en este evento. Damas y caballeros, desde su concepción en 1963, la Organización Internacional del Café se ha establecido como la organización intragubernamental de café que une a todos los gobiernos interesados en atacar todos los temas del sector del café y de la cooperación internacional. Hoy nuestros miembros son prácticamente todos los países productores de café y más de 80% de los consumidores de café. Nuestros miembros reconocen la importancia del café en las economías de muchos países, especialmente con los esfuerzos de alcanzar las metas de desarrollo sostenible. También reconocen la importancia del café en las vidas de más de 100 millones de personas alrededor del mundo, muchos de ellos pequeños productores. El café es necesario para ingreso rural y asegura el alimento de muchas familias. En sus más de 54 años de existencia, esta organización se ha adaptado y se ha convertido en una plataforma de convergencia para todas las iniciativas del establecimiento, del desarrollo de la economía del café. Para mantener su relevancia en el mundo actual, esta organización ha comenzado a revisar sus actividades, generando un plan de acción nuevo que va a cubrir los próximos 5 años. Ahora voy a compartir con ustedes algunos pensamientos del futuro de la organización. El reto más importante que enfrentamos es cómo hacer que el sector del café sea más sostenible a nivel mundial. Debemos asegurar un ambiente saludable en donde los intereses del sector comercial de la industria global se alineen con las necesidades de todos los demás eslabones de la cadena para lograr la sostenibilidad a través del tiempo. Esta es la misión principal de la organización y debemos balancear los 3 pilares de la sostenibilidad: el económico, el social y el medioambiental. Muchas veces la sostenibilidad, el trabajo de la sostenibilidad se enfoca estrechamente en las cuestiones ambientales y sociales, mientras que el bienestar económico, especialmente los cultivadores, está relegado a un plano secundario. Por encima de todo, la sostenibilidad debe ser centrada en el cultivador, ya que los cultivadores son la base de la cadena de valor del café. Ahora, ¿cómo como organización podemos hacer una diferencia y sobreponernos a los retos que enfrentamos? Una herramienta clave para mejorar la toma de decisiones del sector es la provisión de datos precisos, actualizados, especialmente con respecto a la producción. Se van a concentrar los esfuerzos en fortalecer la calidad de nuestras estadísticas y análisis estadísticos. Uno debe recordar en todo caso que el trabajo estadístico depende de los datos que van a proveer los miembros, que desafortunadamente a veces es incompleto, está desactualizado o no es confiable. Con el fin de remediar esto, intentamos o queremos trabajar de cerca y construir la capacidad de los miembros para brindar datos al organizar talleres y brindarles unos materiales de referencia adecuados.
Una segunda meta estratégica es aumentar el papel de la organización como foro para discutir los temas del café. Es hacer una plataforma única del diálogo entre los sectores privados y públicos, actuando como un catalizador y una fuente de referencias para compartir experiencias, mejorar la consistencia de las políticas del café a nivel global. Por ejemplo, en la siguiente sesión del Consejo Internacional del Café, que se va a realizar en septiembre de este año en la Costa de Oro, queremos resaltar el tema de la productividad y los países que han creado exitosamente un ambiente para una alta productividad y cultivo del café van a estar invitados para presentar sus experiencias y sus lecciones aprendidas para compartir las mejores prácticas entre los miembros de la organización. La organización también identifica las acciones específicas requeridas para mejorar la involucración de los miembros, para tener una mejor coordinación de las diferentes iniciativas que manejan los temas más relevantes del sector cafetero. Vamos a fortalecer las relaciones con el sector privado y la sociedad civil, hallando maneras novedosas, frescas para trabajar juntos. Una tercera prioridad es hablar de las necesidades de los cultivadores una financiación. Tengo que mencionar que la organización con la Organización Interamericana y el Banco Interamericano está también trabajando con África para ayudar a los cultivadores de café de este continente africano. Queremos replicar este abordaje en otras regiones productoras. Voy a pedirle a las instituciones que vienen a este foro que ayudan con la parte financiera, que trabajen con esta organización para financiar a los cultivadores de café y ayudar a aquellos pequeños cultivadores desesperados por acceso a la financiación. Y algo clave es la promoción del consumo del café. Este año vamos a marcar la tercera edición del Día Internacional del Café, otra iniciativa importante de la organización. A través de esta estrategia de mercadeo del Día del Café, la organización puede mejorar la imagen del café sin necesitar unos gastos masivos. Por razones de tiempo, no voy a poder hoy presentarles otras propuestas para otros retos que tiene el sector productor de café, tales como el cambio climático, las pestes, las enfermedades, el empoderamiento del género y el envejecimiento de la población de cultivadores. Todo esto se va a analizar en el plan de acción a 5 años. Un objetivo común es la sostenibilidad del sector de café. No debemos perder de vista todos nuestros logros. Recientemente trabajé como cabeza de otro cuerpo de bienes internacionales y puse esta pregunta en perspectiva. El café está más avanzado hacia el camino de la sostenibilidad que otros bienes de la agricultura, pero todavía falta mucho por hacer, especialmente en el plano económico. Y finalmente, siempre debemos tener en cuenta los beneficios que lleva el café al mundo. Juntos podemos hacer un cambio y les pido a todos ustedes con sus diferentes capacidades para que trabajen con la organización para un futuro sostenible para el café. Juntémonos todos para tener abordajes creativos para enfrentar los retos. Y recuerden, la organización es su socio. Cuenten con el apoyo de la organización que está ubicada de manera única para trabajar todos los temas que están directa o indirectamente relacionadas con el sector público del café en los diferentes países donde estamos. Muchas gracias por su atención.